Amén, hermanos, Dios les bendiga. Una nueva clase de los miércoles. Hoy vamos a seguir estudiando antropología. Habíamos quedado en nuestra clase anterior en el punto 7 y hoy vamos a seguir con el punto 8 y vamos a meternos de lleno en las consecuencias que provocó el pecado de Adán, la caída del hombre, ¿sí? Aquí en nuestro texto nos lleva a leer Génesis capítulo 3 del versículo 14 al 24. Así que si me acompañan con sus Biblias, yo lo voy a leer en la versión de Reina Valera. Y dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios al hombre y a su mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, hay puntos muy interesantes en este versículo. Aquí hace mención de uno el texto, que dice que curiosamente la serpiente es el único animal con huesos, que tiene osamenta, que se mueve sobre su pecho. Y no hay otro, es el único, que se arrastra por la tierra. Después los demás que se arrastran por la tierra, la mayoría son insectos, son invertebrados todos. ¿No es cierto? Después dice que pone enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Y entre la simiente y la simiente suya, ¿no es cierto? Aquí tiene una doble representación, la imagen de la mujer, porque además de representar en sí a la mujer, a Eva, representa a la iglesia, nos representa a nosotros, ¿no es cierto? Que hay una enemistad entre la iglesia y la serpiente, o Satanás en este caso, ¿no es cierto? Y dice que Satanás herirá, como es, la iglesia va a herir en la cabeza, igual que la mujer a la serpiente, y la iglesia y la serpiente la va a herir en el calcañar, o sea que va a tratar de, el calcañar es aquí los talones, ¿no?, de los pies, va a tratar de evitar que pueda moverse, que pueda caminar, ¿no?, mordiendo aquí en los pies. Estamos viviendo ahora una época de mucho estancamiento en la iglesia, ¿no es cierto? O sea que hay gran mover del diablo. Bueno, después viene que las maldiciones que Dios le da a cada uno, a la mujer le multiplica los dolores de sus partos, pero además acá hay un punto importante que es que le da la autoridad al marido, ¿cierto?, diciendo que el marido se va a enseñorear, que va a gobernar sobre la mujer. Ese es uno de los grandes puntos que el diablo está tratando de destruir, no solo tratando de lograr que los hombres sean mujeres y las mujeres hombres, sino de que la mujer se rebele contra la autoridad impuesta por Dios, que es el hombre, en este caso, el padre, y luego casado a su marido.
Bueno, y después dice que por cuanto obedeció la voz de la mujer y comió del árbol, bueno, que la tierra será maldita, ¿no es cierto? Que, bueno, primero que va a tener que trabajar, sudar para conseguir el alimento, ya no va a poder estirar su mano y tomarlo, ¿no es cierto? Y además que maldice a la tierra por el hombre. ¿Por qué maldice a la tierra? Porque al hombre es el que le había dado la autoridad para que se enseñoreara sobre la tierra. Y él perdió esa autoridad en manos del diablo. Entonces, ahora como la autoridad está en manos del diablo, él maldice la tierra, ¿no es cierto? Bueno, él le pone Eva como nombre por ser la primera mujer. Dios los viste. Aquí hay una parte muy interesante, si alguna vez leyeron el libro de Melquisedec, donde hace una ampliación con respecto a con qué Dios viste a Adán y Eva. Si bien es un deuterocanónico, ¿no es cierto?, habla de que el animal con el cual hace las pieles era un animal muy querido por ellos, ¿no es cierto? O sea, para que sintieran el dolor de la muerte, de tener que, que dar algo muy preciado, ¿no es cierto?, para poder ser vestidos, así como tuvo que dar a Cristo por nosotros, para que nosotros hoy podamos ser salvos, estar cubiertos por Cristo, ¿no es cierto? Bueno, estos son pasajes muy, muy interesantes, ¿no es cierto? Y aquí empieza la muerte del hombre, prohíbe que tome del árbol de la vida, pone ahí querubines y espadas y demás para que ya no pueda tomar el árbol de la vida, y ahí es donde viene el cumplimiento de la promesa de Dios de que si comiere del fruto de cierto morirá. Ya no tiene acceso a la vida eterna, comer del fruto de la vida eterna. Muy bien. Bueno, ahora viene el punto A de nuestro texto, que lo llama la universalidad del pecado. Hay muchas discusiones teológicas sobre esto, sobre si se nace con el pecado original o no, o se nace limpio y luego se peca. La tendencia que nosotros tomamos es que sí, hay un pecado original de Adán en cada hombre, que todos nacemos con la carga de ese pecado, porque todos nacemos ya envejeciendo, ya muriendo del momento que nacemos. Entonces, ahora habla de la enseñanza, va justamente a fundamentar este punto de la universalidad del pecado. Y dice, después de haber cometido su pecado, Adán recibió una naturaleza pecaminosa. Las consecuencias eran más pecados, enemistad contra Dios y una mala conciencia. La muerte espiritual tiene como consecuencia también la muerte física. Entonces aquí va a dar una serie de versículos que hablan de la universalidad del pecado. Los vamos a empezar a leer, vamos a arrancar por Primera de Reyes 8:46, que dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. ¿Sí? O sea que todos, porque no hay hombre que no peque, todos han pecado. Salmo 51, el próximo texto. Salmo 51, 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí David afirma que nació con el pecado. Efesios, vamos ahora a Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Así que vivíamos en vida pecaminosa. Vamos a leer ahora en Romanos 5, 13 y 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. ¿Sí? Bueno, así que todos han nacido, aquí dice desde Adán hasta Moisés, que reinó la muerte, y aunque no hayan pecado de la manera de transgresión por desobediencia, ¿no es cierto? Pecaron, tienen el pecado de nacimiento. Punto B del texto. La universalidad del pecado tiene su origen en Harán. Los arminianos afirmaban, y siguen afirmando, que heredamos la naturaleza corrompida de Aram, pero que no somos responsables de esta naturaleza. Romanos 5, 12, 19, sin embargo, enseña lo siguiente. A ver, vamos a ir a Romanos 5, 12 es lo que acabamos de leer, ¿no? Por tanto, del 12 al 19, unos cuantos versículos en sus Biblias, si me siguen, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con todo el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, aquí hace el hincapié en el punto 12, en el versículo 12, dice que a través de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Cierto? En el 18 explica que la muerte reina. También en el 18 que por la transgresión de uno la condenación es para todos. ¿Sí? Porque dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y entonces dice, por la desobediencia de uno, todos llegaron a ser pecadores. Entonces, no sé ustedes qué piensan, pero fundamentado está por la misma palabra, que esas doctrinas de que no nacen pecadores, que no traen el pecado, no tiene un fundamento bíblico que lo pueda apoyar. En punto C, la imputación del pecado. ¿Qué se entiende de imputación? La palabra viene del griego logizomai, y significa imputar, poner en cuenta de. Un buen ejemplo del uso de la palabra en un contexto secular lo encontramos en Filemón 18. ¿Sí? Bueno, imputar a alguien lo sabemos en los términos legales que se habla mucho, que lo imputaron tal agravio, ¿cierto? Que rompió tal ley, fue imputado y puesto a disposición de un juez. Imputar es cargarle a alguien un cargo. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 15, 21, 22, vamos a leerla primero, 1 Corintios 15, 21 al 22, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí hay un punto interesante también que ver respecto a un poco la doctrina de la predestinación y que del salvo siempre salvo, ¿no es cierto? Que dice que fuimos predestinados y escogidos y que Cristo solo murió por los escogidos. Sin embargo, aquí dice que en Cristo todos pueden ser vivificados. O sea, Cristo murió por todos, no solo por los escogidos. Bueno, aquí dice el texto que nos enseña que la muerte nos llegó por causa del pecado. Romanos 5, 13, 14 nos indica que alguna ley tiene que haber sido quebrantada entre el pecado de Adán y la venida de la ley de Moisés. La ley que fue quebrantada por Adán, que era representante del pacto. Romanos 12, 19. A ver, Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 12:19, si lo leí bien, y dice, nos indica ahora que nuestra situación legal delante de Dios depende de nuestra relación con Jesucristo. Vamos a resumir. En un resumen dice, punto 1, Adán es nuestro representante natural y federal o del pacto. Adán y su descendencia fueron expulsados del Edén. Este principio de representación es el principio de nuestra salvación. Principalmente existen tres teorías que intentan explicar más a fondo el carácter de la imputación del pecado y también de la salvación. Y también de la salvación. Punto 1, la imputación intermediaria. Originalmente este modelo fue representado por los calvinistas de 4 puntos en la ciudad francesa de Saumur, en los tiempos después de la Reforma. Su idea fue la siguiente: Adán hereda su naturaleza corrompida a todo el mundo. El hecho de que poseemos una naturaleza pecaminosa es la base de nuestra condenación. Pero poseer la naturaleza corrompida es un castigo. Entonces, ¿cuál es el pecado que originó el castigo? Tiene que ser el pecado de Adán. El problema de esta teoría es que destruye el paralelismo de Romanos 5. ¿Sí? Punto 2, la imputación real. Un defensor famoso de este modelo es el teólogo Jett. Adán y toda la humanidad somos uno. Formamos por descendencia genéticamente parte de Adán. Pero ¿por qué somos entonces solamente responsables del primer pecado de Adán y no también de los demás pecados? Porque no somos iguales responsables del pecado de Caín. Entonces pues dice, la imputación inmediata. Adán actuó como representante del pacto. En el momento de su pecado, el castigo se extendió a todos sus seguidores. Somos responsables del primer pecado que rompió el pacto. Participamos de forma legal en el pacto de Adán, en el pecado de Adán, perdón. ¿Actúa Dios así de forma injusta? Este principio actúa en muchas áreas de nuestra vida y sociedad. Usando el sistema de representación del pacto o de la representación legal, la vida eterna nos suele llegar de la misma forma. Existen tres grandes imputaciones: la imputación del pecado de Adán a su descendencia, la imputación de nuestro pecado a Jesucristo y la imputación de la justicia de Dios a nosotros. Bueno, aquí terminamos este punto 7, vamos a entrar, punto 8, vamos a entrar al punto 9, que son las consecuencias de la caída y del pecado original. Las consecuencias para nosotros, para toda la humanidad. La enseñanza bíblica del pecado original, dice, cuando hablamos del pecado original hablamos de varios elementos. El primer pecado de Adán fue imputado a nosotros. El hombre perdió su justicia original. Toda nuestra naturaleza está ahora corrompida.
Hablamos del pecado original porque original se refiere a nuestros antepasados originales, Adán y Eva. Su pecado dio origen a todos los demás pecados. Algunos pasajes que hablan del pecado original. A ver, vamos a buscar un poquito en la Biblia. A ver, vamos a buscar sobre el pecado original. Primero en Salmo 51. Salmo 51. 1 al 5. Creo que quiere decir eso 1 y 5. ¿Sí? El 1 y el 5. El 1 dice, tened piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y en el 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, este ya lo habíamos leído antes. Ahora vamos a Jeremías 17:9, y dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mateo 7, 16 al 19. Vamos al Nuevo Testamento, ahora Mateo 7, del 16 al 19, y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Bueno, habíamos leído Mateo 16 al 19. Vamos a leer ahora Juan 3:6. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay una aclaración del autor, dice, este pasaje habla del hecho de que la ira de Dios es el castigo del pecado. Somos hijos de la ira. Romanos 2:14-27. Era por eso que soy tan enojón. 14 al 17 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y ahora termina con Efesios 4, 17 y 19, y ahí dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, todos estos versículos que estuvimos hablando muestran cómo el hombre vive en pecado hasta que conoce a Cristo. Luego ya no vive en pecado, pero puede pecar. Algunos términos teológicos explicados. Los elementos del pecado original. La culpa original, la polución original, la depravación total. Y ahora lo vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primero, por la culpa original. Dice, la culpa original es la relación del pecado al juicio, igual culpa. Tenemos un historial que nos acusa y no puede ser removido. Jesucristo no nos quitó o cubrió el hecho de que merecemos el castigo.
somos merecedores del castigo. Santiago 4:8 llama también a creyentes pecadores. Santiago 4:8, a ver, vamos a echarle un ojo. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Entonces dice que todos los que no han aceptado a Cristo tienen el pecado, ese pecado es enjuiciado por la palabra y es culpa, son culpables de pecado, aunque no lo quieran asumir, porque siempre que uno le va a hablar a alguien de Dios y le dice, tienes que arrepentirte. ¿Yo arrepentirme de qué? Si no hay nadie más bueno que yo. No he hecho nada malo en toda mi vida. Lo que pasa es que la definición de malo no es la definición bíblica de malo, es la definición, digamos, es filosófica de malo. Y la filosofía no tiene absolutamente nada que ver con el concepto que tiene el Señor de las cosas, ¿sí? Porque más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos y más altos sus caminos que nuestros caminos. Después viene la polución original, segundo punto aquí. Dice, la polución original es una disposición positiva de nuestra parte en relación con el pecado. Es, por tanto, más que solo la ausencia del bien. El mal está librando una batalla en nuestros corazones. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, aquí está hablando Pablo de que hay una batalla. La verdadera guerra espiritual se desarrolla en nuestro interior. Es una batalla entre los deseos y la voluntad de Dios. Porque siempre nuestros deseos son diferentes a la voluntad de Dios. Entonces, libra una batalla en nuestros corazones y, como dice Pablo, en nuestros miembros, en todos nuestros pensamientos. Por eso manda la palabra que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y después viene el punto C, la depravación total. La polución está afectando todas las zonas de nuestro ser. La depravación total no significa que todo el mundo es tan malo como puede, sino potencialmente es capaz de cada pecado. El hombre natural no tiene conciencia y es ignorante de la voluntad de Dios. El hombre no puede ser benevolente. Todo el mundo comete todo pecado posible. La depravación total significa que todas las áreas de nuestra vida son afectadas por el pecado. El hombre es incapaz de hacer el bien espiritual. Juan 5:22. A ver, Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Pues sí. Así que, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bueno. Ahora viene la prueba del pecado original. Todos los seres humanos son pecadores. El pecado es universal. Todos los seres humanos por naturaleza rechazan a Jesucristo. Todos los seres humanos necesitan ser regenerados. Todos los seres humanos mueren, lo cual significa que están bajo una maldición, ¿sí? Una maldición de muerte. Ay, a ver, se pudiera hablar tanto de esta parte, ¿no es cierto? Sí, el pecado es universal, el pecado original viene en cada uno de nosotros, todos necesitamos a Jesucristo para ser lavados principalmente de ese pecado,
más todos aquellos que hayamos cometido hasta el día que le conozcamos. Y todos, esto sí es claro, todos los seres humanos naturales, los que no conocen a Dios, los que rechazan a Cristo. Siempre rechazan a Cristo. Rechazan a Cristo de la misma manera que Adán se escondió en el paraíso cuando se vio desnudo. Rechazan a Cristo porque en la presencia de Cristo sienten esa desnudez, estar totalmente expuestos a Cristo. ¿Sí? Que Cristo puede ver todo lo que hicimos, hacemos y haremos aún. ¿Cierto? Entonces esa sensación de desnudez es la misma que tiene el hombre frente a Cristo. Entonces naturalmente lo rechaza, ¿no es cierto? Pero todos necesitan ser regenerados y esa es la obra del Espíritu Santo. Nadie se va a arrepentir de sus pecados y de su vida pasada sin que el Espíritu Santo le muestre, lo redarguya, perdón, de pecado, de justicia y de juicio. Todos necesitan a Cristo y todos necesitan abrir su corazón al Espíritu Santo para poder realmente conocer su verdadera situación. El hombre no es consciente de su verdadera situación delante de Dios. No es consciente siquiera del futuro que le espera por rechazar a Dios. Solo el pensar el castigo eterno que está marcado en la Biblia, que se habla en la Biblia respecto a los que van a recibir los que rechazan a Cristo, es tan terrible lo que habla ahí, lo que muestra ahí de cómo va a ser ese castigo. Y yo creo que cualquiera que tuviera un poco de razonamiento, que hubiera estudiado un poco de la palabra, solo por miedo de lo que se menciona ahí que posiblemente le vaya a suceder, correría a buscar un refugio en Cristo. No entiendo, rechazan todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia dice respecto a lo venidero. Piensan en sus mentes que van a vivir para siempre, que nunca van a tener que dar cuentas, que nada hacen malo conforme a sus propios pensamientos. Es muy triste la condición del hombre, pero más triste es que no lo quiera reconocer. ¿Sí? Y ahí se termina ese punto y vamos a seguir con el punto 10. Si no hay ninguna pregunta, no veo ninguna en el chat. Cualquier pregunta, por favor, a través del chat, aquí la puedo ver. El punto 10 habla de las consecuencias de la caída, la inhabilidad del hombre caído. Y ahora, la inhabilidad del hombre, ¿qué quiere decir con esto? Pelagio dice que el hombre tiene plena libertad de hacer todo lo que Dios requiere de él. Wesley dice que el hombre perdió toda capacidad de hacer algo bueno. Pero Dios devolvió a todos los hombres la posibilidad de volver a Él. ¿Por qué dice que el hombre tiene toda capacidad, o sea, que no tiene la capacidad de hacer nada bueno? El hombre natural, aunque haga algo bueno, no lo está haciendo bajo la voluntad de Dios. No tiene una relación con Dios. Entonces, aunque sea bueno lo que hace, finalmente, delante de Dios se convierte en malo, porque no le da la gloria a Él eso que hace. Todo lo que hagamos que no le dé la gloria a Dios, para Dios no es bueno, porque Él ha hecho todo para su gloria. Nos ha hecho a nosotros para su gloria, para que le demos la gloria a Él. Entonces, el hombre natural que no tiene Espíritu Santo no puede darle la gloria a Dios porque no tiene una relación con Él. Por ende, nada bueno puede hacer. Vive en pecado, es un pecador. Pero después Dios le devolvió la posibilidad de volver a Él a través del sacrificio de Cristo, a través de aceptar su sacrificio, ¿no es cierto? Él nos vuelve a acercar con Él y nos limpia de todo ese pecado que veníamos trayendo, tanto del pecado original como de todos los pecados que cometimos anteriormente. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta es que a pesar de que Dios nos perdone todos los pecados, hay pecados que tienen consecuencias. Hay pecados que por más que Dios se olvidó de ese pecado, las consecuencias quedan, las consecuencias ahí van a seguir estando, ¿sí? Si una persona tuvo una vida licenciosa y desgastó su físico, hasta que tiene enfermedad, bueno, Dios lo limpia, Dios lo salva, pero ahí queda la consecuencia del pecado.
Eso lo va a cargar siempre. Y luego, una vez conocido a Cristo, cada vez que pecamos tenemos libre entrada al trono de gracia para arrepentirnos y seguir siendo lavados por la sangre del Cordero cada vez que pequemos, pero siempre que haya arrepentimiento. Y vuelve a pasar lo mismo, todo pecado que cometamos en el Señor puede ser limpiado por el Señor, pero las consecuencias quedan. Hay una diferencia en la palabra, enseña una diferencia entre los pecados en el cuerpo y fuera del cuerpo, y que nos cuidemos mucho de los pecados en el cuerpo. Déjenme ver un segundito si lo podemos leer. Ese es un punto muy importante. ¿Mm? A ver, lo abra. En Primera de Corintios 6:18, me parece que es esto, dice, 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, aquí hace una diferencia muy importante Pablo, digamos en dos tipos de pecados diferentes. El pecado es en el cuerpo y pecado fuera del cuerpo. Y justamente tiene que ver con las consecuencias de los pecados, ¿no es cierto? Porque si hay pecados en el cuerpo, ya siendo cristianos, Dios puede olvidarse de ese pecado, pero en el cuerpo queda la consecuencia de ese pecado. ¿Mm? ¿Amén? Principalmente habla de los pecados carnales, no los pecados sexuales, fundamentalmente. Bueno, entonces, dice, la inhabilidad del hombre. Hablamos de Pelagio, hablamos de Wesley, y después hablamos ahora de los reformados. ¿Quiénes son los reformados? Sabemos que Lutero, Calvino, Arminio, bueno, todos ellos. Y dice, el hombre es un ser totalmente depravado y sin capacidad de volver a Dios. ¿Cómo entienden esto de que el hombre no tiene capacidad de volver a Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está tratando de decir? Está tratando de decir que como el hombre está tan apartado de Dios y vive en su propia mente, no puede llegar a Dios. Si Dios no obra por medio del Espíritu Santo y lo redarguye de pecado. Lo lleva al entendimiento en su corazón de que vive en pecado. ¿Sí? Por eso dice totalmente depravado, vive totalmente apartado de Dios. Y no puede el hombre de ninguna manera volver a Dios. Haga lo que haga los actos, hechos o obras que haga, no puede llegar a Dios. El único camino a Dios es a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces nadie puede llegar a Dios sin Cristo. Entonces dice, la naturaleza de esta inhabilidad del hombre. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14. Es muy interesante, 2:14 dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque solo se han de discernir espiritualmente. ¿Mm? Entonces dice, el hombre natural no puede entender, comprender o ver las cosas de Dios. Esta afirmación es fundamental para muchas confesiones protestantes. ¿Mm? Los artículos 39 de la Iglesia Anglicana, la Confesión de Westminster, la Reformada, la Confesión de Londres, Bautista Calvinista, la Confesión belga o de Bélgica, Reformada holandesa. ¿Mm? Amén. Bueno, entonces, este es el primer punto que vemos, inhabilidad. El hombre está inhabilitado, no tiene la habilidad, la capacidad, ni puede hacer absolutamente nada para llegar a Dios. ¿Mm? Necesita el Espíritu Santo para que lo lleve hasta Dios. Y necesita además de alguien que le predique. ¿Mm? ¿Cómo podrán arrepentirse? ¿Cómo podrán conocer si nadie les predica? La prueba de la inhabilidad del hombre.
En ninguna parte de la Biblia se dice que el hombre puede cambiar su corazón. ¿Ustedes creen que el hombre por sí mismo, de alguna manera, por algo que haga o se proponga, puede cambiar su corazón? Imposible. El único que cambia el corazón y un nuevo corazón es Jesucristo. Juan 15, 4 al 5. A ver, Juan 15, del 4 al 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces dice, esto lo leemos en Juan. Dice, Jesucristo es la fuente de toda la vida espiritual. Sin Jesucristo no hay Espíritu Santo ni hay vida espiritual. Primera de Corintios 2.14. Primera de Corintios 2.14 dice que pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural no puede entender absolutamente nada de las cosas espirituales. Después viene Zacarías 4.6, ya lo hemos leído. Zacarías 4.6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, hay una pregunta. Pastor, cuando nos dice el versículo que Dios le dio una mente reprobada, sí. Esa es una pregunta interesante, sí. Vamos a ver el versículo de cuando es la mente reprobada y lo vamos a poner en contexto para que se entienda un poquito mejor. Es en Romanos 1.28, ¿sí? Si quieren ir a sus Biblias. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Miren, pero vamos a ir un poquito más arriba, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, a ver por... Empieza hablando Pablo diciendo que él no se avergüenza del Evangelio en el 1.16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y en su corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estoy leyendo 1.22 de Romanos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y le cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y ahora viene el versículo que me menciona aquí Nelly, que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense en todo este versículo, poniéndolo en el contexto, ¿sí? Cómo viene bajando, ¿no es cierto? Que dice, primero,
la primera herejía que hacen acá es la fornicación con dioses falsos, ¿no es cierto? O sea, eh, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, ¿sí? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí volvemos al punto que vimos antes, los pecados en el cuerpo y los pecados fuera del cuerpo, ¿sí? Aquí deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto, primero, las dos cosas que mezcla, ¿eh? Las dos son fornicaciones, pero distinto tipo de fornicación. La fornicación en el espíritu y la fornicación en el cuerpo. Está uniendo en alguna persona estas dos cosas. La fornicación en el cuerpo y la fornicación en el espíritu. Entonces, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Fornicación espiritual. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se encuentra la naturaleza, y de igual modo los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, primero fornicación espiritual, luego fornicación en el cuerpo, fornicación humana. Uniendo estas dos cosas, ¿qué hace Dios en las personas que unen estas dos cosas? Los entregan, los entrega a una mente reprobada. ¿También? Entonces, para que se cumpla que Dios entregue a una persona una mente reprobada, que para hacer cosas que no convienen, o sea que está totalmente apartado de Dios, y habla de los actos directamente del diablo. Porque dice que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican y ahí termina de cerrar el círculo. Fornicación espiritual, fornicación natural, ¿no es cierto? Dios los entrega una mente reprobada. Entonces hacen todas estas porquerías que dice al final. O sea, cuando Dios ya los entrega una mente reprobada, son los que hacen todas estas cosas. Ya no tienen ni siquiera una moral propia, una moral natural en su vida, ¿no es cierto? Y después dice que además no solo ellos son entregados, sino que buscan y se complacen y se unen a otros iguales que ellos, a otros que también la practican, ¿sí? O sea que no solo es malo que Dios los, sino que después es contagioso. Se unen entre ellos para hacer males colectivos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se dan para que Dios lo entregue una mente reprobada? Fornicación en el espíritu, fornicación en el cuerpo. Una cosa lleva a la otra, habrán visto, que fornica en el espíritu, finalmente termina fornicando en el cuerpo. Si se fijan, todos los cultos a dioses paganos, a dioses fuera de Dios, siempre tienen en sus prácticas cuestiones morales muy torcidas, ¿no es cierto? O sea, entregar a sus propios hijos y quemarlos, la depravación sexual, la depravación moral. ¿Mm? O sea que si yo fornico espiritualmente, voy cayendo en una fornicación luego natural, corporal, y cuando eso se produce, Dios me entrega una mente reprobada. Esa mente reprobada hace que yo actúe de todas las maneras que ahí dicen, cometa todo ese tipo de pecados que hay lista muy detalladamente, y que además viva y ya me complazca con los que la practican. No sé si expliqué un poquito este punto, Nelly, o se entendió algo. Porque cuidado, no es tan fácil decir que Dios los entrega una mente reprobada porque cometen por ahí un pecadito y Dios los entrega una mente reprobada. No es tan literal, no es tan directo. ¿Sí? Está hablando ya de una combinación de cosas, ¿sí? Para que Dios los entregue una mente reprobada. O sea, tampoco podemos pensar que alguien porque vive una vida licenciosa económicamente, o sea,
ha cometido pecados financieros, por ejemplo, Dios lo va a entregar a una mente reprobada. No es solo por eso. ¿Sí se entendió, Nelly? ¿Amén? Bueno, seguimos. No. Pero acuérdate, el versículo está en Romanos 1:28. Te recomiendo, Nelly, leer todo, o sea, leerlo muchas veces, desde el principio hasta el fin, todo ese versículo, y ver cómo se encadenan las cosas. Porque Dios ahí pone condición. ¿Amén? Bueno. Habíamos leído Zacarías 4:6. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se consigue nada. Por lo tanto, el hombre natural no quiere cumplir la voluntad de Dios. Obvio. El hombre que no tiene a Dios solo quiere cumplir la voluntad de sus deseos. Vive y se revuelca en sus propios deseos, ¿no es cierto? Nelly, no sé si me entendiste bien. No me has dicho nada. Amén, gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Gracias. Bueno, el punto B, la no existencia del libre albedrío del hombre. La voluntad puede encontrarse en tres estados diferentes. Ser incapaz de pecar, non posse peccare, italiano. Dios, ángeles elegidos, creyentes en estado glorificado, son incapaces de pecar. Después dice, ser capaz de no pecar, o se non pecare, Lucifer y Adán antes de la caída. O sea, Lucifer, Adán antes de caer, eran capaces de no pecar. Podían no pecar, pero eligieron hacer. Y después dice, ser incapaz de no pecar, non posse non pecare, el hombre después de la caída. El hombre no tiene una libertad natural, siempre escogemos lo que a Dios no agrada en materias espirituales. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Dice, Jeremías 13:23 nos enseña que no podemos cambiar nuestra naturaleza, estamos acostumbrados a hacer lo malo. Y esta naturaleza no cambia en la elección, o sea, en la salvación, cambia en la regeneración. Romanos 9:16. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y dice, tiene que ser en nuestra vida la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos que siempre buscar la voluntad de Dios y morir a nuestros deseos. Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La voluntad de Dios es responsable de nuestra salvación. Si decimos, Dios ya hizo todo por ti, ahora la decisión es totalmente tuya, esto significa, no hace falta orar porque Él ha llegado al final de sus recursos. Pero estos son todos puntos que se fijan en la no existencia, ¿no? De la voluntad, de poder, por la voluntad de escoger a Dios. Bueno. Amén, hasta aquí vamos a entrar al punto 11. Las consecuencias de la caída. La ira de Dios sobre el hombre pecaminoso. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la caída de la ira de Dios sobre el hombre? Híjole, yo vuelvo a decir siempre lo mismo, no sé si solo pensaran un minuto, porque ya el diablo hasta ha convencido a la gente que el, el infierno es una fiesta, que no pasa nada y que Dios en realidad no va a castigar a nadie porque Él es tan bueno que no puede castigar a nadie. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, nos enseña algo terrible para aquellos que rechazan a Dios, terrible y eterno, por toda la eternidad, sufrimiento diario, a cada momento eterno. Y ni así la gente puede entender, no les da absolutamente nada de temor para buscar a Dios para poder escapar de ese destino, ¿sí? Cuando uno sabe que va a tener un problema en la vida, hace lo que sea para tratar de escapar, para tratar de resolver ese problema, que es un problema que todavía no tienen, que simplemente viene hacia uno. Este problema viene hacia los no creyentes, viene, está adelante, y en su corazón además saben que adelante hay un castigo, y sin embargo viven viviendo como si absolutamente nada pasara y como si nada interesara en sus vidas. Y aquí es donde habla el castigo del pecado. ¿Mm? El castigo del pecado, híjole. Punto 1. Habla de los castigos naturales. En nuestra vida cotidiana hay castigos naturales para ciertas conductas que no reflejan la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Aquí habla de que hay pobreza para el que no quiere trabajar, ruina para aquel que bebe en exceso, ciertas enfermedades de transmisión sexual para el que practican el sexo ilícito, o sea que viven una vida licenciosa. ¿Sí? Aquí lo que está tratando de explicar es que dice que para cosas que el hombre hace naturalmente sabe que va a recibir castigo. Aquel que se droga es consciente de que esa droga lo va a llevar a un sufrimiento, lo va a llevar a una muerte lenta y dolorosa. El que toma sabe que, el que fuma. Yo he conocido gente, cuando yo era pequeño tenía un vecino, una mueblería al lado de mi casa, que fumaba y tuvo muchos avisos y demás de que eso le estaba produciendo embolias en su cuerpo, en sus venas, y seguía fumando hasta que le tuvieron que cortar una pierna por una embolia y seguía fumando y le cortaron la otra pierna y seguía fumando. Finalmente murió, obviamente, no me acuerdo bien de qué, pero murió no siendo un hombre tan grande, pero nunca pudo dejar de fumar. O sea, fue más fuerte su deseo de fumar que las consecuencias que venían. Y que él no tenía ninguna duda de esas consecuencias, que ya las empezaba a vivir. Y el hombre de hoy hace exactamente lo mismo. Sabe que va a tener consecuencias, sabe que necesita a Dios. Dios obra sobre el mundo está cada vez peor, o sea, sufre adversidades, pero no entiende como este hombre que le cortan una pierna y sigue fumando, le cortan la otra y sigue fumando. El hombre recibe estos castigos naturales por lo que hace, ¿no es cierto? Y sigue haciendo. No se arrepiente y sigue viviendo de esa manera. Ojalá hubiera una explicación natural, lógica, filosófica de por qué el hombre actúa de esta manera. Pero finalmente en el fondo hay una situación espiritual. El hombre actúa de esa manera porque espiritualmente está muerto, porque no tiene una revelación espiritual, no tiene una guía espiritual en su vida. Y así como está nuestro espíritu, finalmente va a estar nuestro cuerpo. ¿Mm? El punto 2 habla de eso, ¿no es cierto? Del castigo de la muerte. ¿Cierto? El primer punto del castigo de la muerte es la muerte espiritual. Estar muerto espiritualmente nos lleva a estar apartados de Dios
y no poder tener acceso a las cosas de Dios. Después la muerte física, ¿sí? Hablamos de la muerte física, o sea, nuestro cuerpo empieza a morir desde el día que nacemos. Desde el día que nacemos, que está creciendo, ya está envejeciéndose. ¿Sí? Y después el último punto, la muerte eterna. ¿Sí? Apocalipsis 20 habla de que la extensión de la muerte espiritual, o sea, es la extensión de la muerte espiritual en la eternidad. Esa muerte espiritual de mantenerla nos va a llevar a una muerte espiritual eterna, apartados de Dios, viviendo en la ira y el castigo de Dios. Dice, el propósito del castigo. ¿Cuál es el propósito del castigo que Dios lleva a cabo? No, en primer lugar, para llevar al castigado al arrepentimiento, ¿sí? Miren, hay un error en la Biblia, en la Reina Valera, en la traducción, cuando habla de castigo hacia los creyentes. En realidad Dios no nos castiga porque Él es un Padre amoroso. Él nos corrige. Usa estas situaciones para corregirnos, ¿sí? Entonces, cuidado cuando uno usa el término castigo, porque está representando a un Dios castigador. Y Dios no es uno de los atributos de Dios el ser castigador. Los atributos de Dios es el ser amor, el ser justo, ser fiel y verdadero, pero no el ser castigador, ¿cierto? Entonces, pero la corrección de Dios hacia el creyente lo lleva a vivir una vida de santidad, una vida de purificación, una vida de transformación, ¿no es cierto? Entonces, esa corrección nos lleva finalmente al arrepentimiento, ¿no es cierto? Cuando nosotros cometemos una falta, después de esa falta vienen las consecuencias, y no solo las consecuencias, viene el redarguir del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos tiene todos los días, que algunos mal lo llaman conciencia, ¿por qué hiciste esto? Está mal, está mal, está mal, está mal, y empezamos a no poder vivir con esa carga. ¿Por qué Dios hace eso? Para llevarnos al arrepentimiento, ¿sí? Para purificarnos. Entonces, el castigo eterno tampoco es pensado en primer lugar para llevar a los hombres a no pecar. ¿Sí? O sea, dice que no está pensado para eso, pero híjole, cualquiera que piense en eso debería arrepentirse. El propósito del castigo es llevar a cabo la justicia de Dios y la santificación de lo que la justicia de Dios demanda. La santidad de Dios exige el castigo para el pecador. ¿Eh? Entonces, castigo para el pecador, bien. Para el creyente, no. Para el creyente es corrección de Dios, no castigo. Después el punto C, vamos a ver las pruebas para el castigo eterno. La propia naturaleza, la historia y la Biblia nos confirman la realidad de un castigo divino. Uno, la naturaleza. En la naturaleza podemos constantemente ver la destrucción y la corrupción de la misma. Hay destrucción por todas partes. Solo podemos pensar en la cantidad de especies, animales, insectos, la cantidad de especies que han desaparecido por la obra de Dios, por la obra del hombre, perdón, por la acción del hombre en el mundo. ¿Mm? Amén. Entonces, ahí podemos ver la destrucción de todo lo que nos rodea, que va seguida de la corrupción humana. El hombre es el que va destruyendo. Hay destrucción por todas partes. La historia. Dios nos dio políticos buenos, pero también gente como Hitler, Stalin y Mao. Sus crímenes mayúsculos demandan un castigo. Pero aquí también hay un problema, yo siempre lo hablo, ¿no es cierto? Si tomamos un Hitler, en el caso de Hitler, si realmente pasó lo que pasó, no es tan aplicable porque Hitler se suicidó finalmente, por lo cual se condenó, pero no así un Stalin, ¿cierto? ¿Qué pasaría a un Stalin si en los últimos tiempos de su vida, después de haber hecho magnicidios y gigantes y matado a tanta gente, se arrepiente y acepta a Cristo? ¿Qué pasaría? Lo tendríamos con nosotros en las bodas del Cordero, ¿no es cierto? ¿Sus crímenes demandan un castigo mayúsculo? Sí, pero también existe el perdón de Dios a todos esos pecados cometidos.
¿cierto? ¿Cuáles serán las consecuencias para ellos? No lo sé. Yo pienso que un Stalin sin su lecho de muerte se arrepiente, o cualquier dictador asesino de la vida se arrepiente en su lecho de muerte, acepta a Cristo, y Cristo le da salvación. De todas maneras debe haber alguna medida en el reino de Dios en el cielo para ellos, pero si huirían del castigo eterno. Después ahora habla de la naturaleza humana. La conciencia humana nos dicta la necesidad de un castigo para los malhechores. El peligro del infierno es una medida legítima para mostrar al hombre el peligro de infringir la ley de un Dios santo. Culpa sigue siendo culpa después de 10, 100 o 1000 años. Pecar contra un Dios santo y eterno requiere un castigo terrible y eterno. Pues bueno, la naturaleza humana es pecadora, ya está en ese punto del castigo eterno, solo por vivir apartado de Cristo. Si no aceptan a Cristo, van a ese castigo eterno. Bueno, vamos a leer ahora, ya estamos por terminar esta materia, falta este poquito, creo que vamos bien en tiempo. Segunda de Corintios 4:18. Entonces vamos a ir a Segunda de Corintios 4:18, donde dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y habla de un castigo eterno, aión, a diferencia de un castigo limitado. Fíjense cómo va a ser ese castigo eterno. Dios primero los mete en el infierno. ¿Ven? Luego van al juicio. Y todos los infiernos se vuelcan en el lago de fuego. O sea que Dios los avienta al lago de fuego a todos ellos, un lugar de eterno sufrimiento, y se olvida de ellos. Ya se olvida. Ya no existen para Dios. Van a quedar por toda la eternidad en ese lago de fuego. ¿Cómo será un lago de fuego? A ver quién pudiera pensar que teniendo un cuerpo que no puede morir y no se puede quemar en ese lago de fuego, pero que siente. Como en la lava, con la temperatura que tiene la lava, imagínense, sumergido en la lava toda la eternidad. Dios santo. No, no hay palabras para describirlo, no hay manera ni siquiera de entenderlo. Tal vez ese es el problema para la gente. Como lo creen tan imposible, no lo llegan a creer. Se creen que el castigo va a ser simplemente vivir apartados de Dios haciendo su propia voluntad. ¿Qué voluntad puedes hacer sumergido en un lago de fuego? ¿Cuál es la voluntad que podrías desarrollar? La única voluntad que tendrías es la de salir de ahí y sin ninguna esperanza. Ay, Señor. Mateo 25:26, a ver. Mateo 25:26 dice. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces aquí, miren, le está diciendo, esta es parte de la parábola de los talentos, le está diciendo que él sabía cómo era Dios, no era ignorante de cómo era Dios, y aún así hizo su propio parecer, no hizo lo que Dios le mandó, porque Dios le dejó los talentos para que fueran a negociar con ellos. Desobedeció a Dios no negociando, enterrándolo, ¿no es cierto? Y sabiendo cómo es Dios, además sabiendo cómo es Dios. Teme más a Dios que a las consecuencias de la ira de Dios, de su propio pecado. Y dice, la palabra aionios significa eterno, vida o castigo. Si la vida que recibimos es vida eterna, también la muerte tiene que ser eterna. Mateo 10:28, vamos a ir a Mateo 10:28 ahora, dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay los que dicen que aión es un espacio limitado de tiempo, pero el uso bíblico no lo confirma. Ni siquiera el uso etimológico. Hay igual eterno, on igual siendo. O sea, siendo eterno significa. Algunas referencias adicionales que hablan del castigo eterno.
¿Alguien tiene alguna duda respecto al castigo eterno o cómo va a ser el castigo eterno? El problema es cómo transmitírselo a los demás, cómo explicarlos a aquellos que no les interesa saber sobre ese castigo. ¿Cuánta oración y obra del Espíritu hace falta para que el Espíritu alice el camino, prepare el camino, para que uno les pueda explicar estas cosas a aquellos que no han querido creer? ¿Ven? Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, eterno. Aquí otra vez se juega la palabra eterno. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Mm? Dice que no tienen reposo ni de día ni de noche, y el tormento sube por los siglos de los siglos. Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo ya lo habíamos leído eso, Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Fuego eterno, por Dios. ¿De qué sirve una mano, un pie, piernas sumergido en el fuego eterno? Sin embargo, ay, no lo entiendo, no lo entiendo. Y la última cita para terminar el día de hoy, Marcos 9, 43 al 48, del 43 al 48, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Más claro no puede ser Dios en esta explicación que ha dejado en su palabra, de qué tan preocupados y qué tan importante tiene que ser para nosotros el entrar en el reino de Dios. Más importante que una mano, que un pie, que un ojo. Más importante que todo lo que tengamos, más importante de todo lo que pensemos. Si no vemos esto de esa manera, va a ser importante abandonar nuestros pensamientos, imposible, digo, abandonar nuestros pensamientos, imposible es abandonar nuestra manera de vivir. ¿No es cierto? Va a ser imposible que tengamos temor de Dios y que busquemos la santidad y que busquemos la regeneración por medio del Espíritu Santo que Dios nos dio. Dice su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cristo dijo que ni una tilde de su palabra pasará, que todo lo que está escrito sucederá, pero ni una tilde va a pasar de su palabra. O sea que esto que estamos leyendo, hermanos, es fiel y verdadero. Ese es el destino que les espera, o que nos esperaría a cualquiera de nosotros, si desobedeciéramos y nos apartáramos de Dios y perdiéramos, o nunca hubiéramos tenido, como lo quieran ver, el don de la salvación, de la vida eterna. Solo hay dos destinos. ¿Sí? Como hoy solo hay dos tipos de personas caminando en la tierra, los que creen y los que no creen, los que tienen fe y no tienen fe. De la misma manera también hay solo dos destinos. El fuego eterno, con el fuego que nunca se apaga, o una vida con Dios, con Cristo, en su reino,
donde en la Biblia se detallan un montón de promesas para ese tiempo, donde toda lágrima será enjugada, donde todo dolor desaparecerá, donde no habrá más pena ni dolor, donde todas las cosas pasarán, y donde vivirán en completa paz durante toda la eternidad. Los dos extremos, completa paz durante toda la eternidad o completo sufrimiento por toda la eternidad. Ojalá Dios nos dé la sabiduría para poder hablarle de esto a muchos, que muchos se arrepientan y conozcan a Cristo y le obedezcan. Amén, hermanos. Aquí se termina esta materia, nuevamente una materia más que pasamos, el próximo miércoles comenzaremos con otra y luego les pasaré el material. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? Espero que haya sido bendición, se hayan entendido estas cuestiones de la creación y el hombre, la antropología bíblica. Ninguna pregunta. Pues bueno, si me esperan un segundito voy a detener la grabación.